El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después que Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros. Así como yo os he amado, amaos también vosotros los unos a los otros. En esto todos reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en este día celebrando el quinto domingo de Pascua, donde siempre la liturgia nos pone para que meditemos en este tiempo pascual en la virtud de la caridad, porque evidentemente es un modo de presencia que Dios tiene en el mundo. Jesucristo va a decir el día de la Ascensión que no nos va a dejar solos, que va a permanecer con nosotros hasta el fin del mundo. El domingo pasado hablábamos de su presencia real en el Santísimo Sacramento y su presencia a través de los que a Él ha llamado para ejercer su ministerio como sacerdotes, ¿no? Así que hay otro modo de presencia de Dios en su iglesia y en el mundo hasta que Él vuelva, que es la caridad. ¿Y por qué es así esto? Bueno, que no puede ser de otra manera. San Juan, cuando dice quién es Dios, en su primera carta dice: Dios es amor, Dios es caridad. De hecho, si uno quisiera explicar el ser divino, tendría que decir que el Padre ama al Hijo y le da todo su ser, y que el Hijo es reflejo del Padre y que por eso viene al mundo. Y el amor entre el Padre y el Hijo es tan real que es una persona divina, que es el Espíritu Santo, que le llamamos el amor con mayúscula, ¿no? Por lo tanto, vemos aquí que el mismo Dios se puede explicar como la caridad, el amor. Y lo mismo tenemos que decir de relación de Dios hacia el mundo. Ya incluso la filosofía dice esto: bonum diffusivus sui, es decir, el bien es difusivo de sí. El bien no puede quedarse encerrado, digamos, tiende a comunicarse, tiende a darse. Y eso mismo que es el bien en sí mismo es ante todo Dios, que es, nuevamente digo, el bien con mayúscula. Por eso Dios crea el mundo no por necesidad, no por una emanación, no por una obligación, digamos así, no por un desarrollo que Él necesite hacer, no, nada de eso, sino Dios crea el mundo por amor, simplemente porque quiso comunicar su perfección. Así de simple. Entonces el bien es difusivo. Dios crea justamente no por necesidad, sino por libertad, digamos, libremente. Y así comunica su perfección, es decir, el amor. No tenía necesidad de hacerlo. Y lo mismo, digamos, con la encarnación. Dios, cuando el hombre eligió con el pecado original apartarse de la bondad divina, entonces Dios determinó que el mundo sea salvado. ¿Y por qué lo hizo? Por amor, simplemente por amor, simplemente para comunicar esa perfección que es Él mismo. Y lo mismo, una vez que Cristo se encarnó, padeció, resucitó y subió al cielo, el Señor nos prometió al Espíritu Santo, justamente para que nosotros lleguemos hasta Dios, para que nuestra alma, desde lo más profundo del corazón, adore a Dios en espíritu y en verdad. Por lo tanto, vemos aquí, nuevamente decimos,
que el Espíritu Santo hace en nosotros la obra de la caridad. Así que toda la obra de la Santísima Trinidad en nosotros, que somos seres creados, es el amor. Así que por eso tenemos que decir que no podía ser de otra manera. Es decir, el principal mandamiento, el que resuma a todos los demás, no podía no ser amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo por amor a Dios. Y en estos mandamientos se resume toda la ley. ¿Por qué se resume toda la ley? Bueno, porque los 3 primeros que se refieren a Dios, evidentemente, si uno ama a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, entonces lo cumple. Entonces están ampliamente ejecutados, digamos así. Y todos los demás mandamientos de la segunda tabla que se refieren al prójimo, desde honrar padre y madre hasta no codiciar los bienes ajenos, todos esos se cumplen en el amor al prójimo. El que ama al prójimo cumple la plenitud de la ley, como dice San Pablo en la carta a los Romanos. Sin embargo, este mandamiento, como dice aquí el Señor en el Evangelio, es un mandamiento nuevo. ¿Y por qué es nuevo? Porque a pesar de que los 2 mandamientos están en la ley antigua, el primero en el Deuteronomio y el segundo en el Levítico, sin embargo hay un modo nuevo de ser ejecutado, que es cómo Cristo nos amó a nosotros. Por eso dice, amaos los unos a los otros, así como yo os he amado. Nosotros ahora vemos que, como diría San Bernardo, la medida del amor es amar sin medida. Y vemos que Cristo se entregó hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces el cristiano tiene que seguir ese ejemplo de nuestro Señor. De hecho, eso es lo que siempre hizo la Iglesia. Si uno se pone a ver a lo largo de los siglos, las primeras conversiones estaban justamente movidas por el amor. Dice, miren cómo se aman, decían los paganos, ¿no? Miren cómo se aman. Entonces eso les llamaba la atención, la caridad. La caridad que a medida que la Iglesia fue, digamos, progresando a lo largo de los siglos en la civilización, entonces logró transformar las costumbres del paganismo y les logró poner el sello de la caridad. Por ejemplo, la esclavitud, que era una cosa triste y habitual en el mundo antiguo, quedó abolida gracias a la caridad cristiana. Solamente en el cristianismo la esclavitud no existió más. Y lo mismo dígase de todas las otras obras, porque por ejemplo la educación, que a hoy nos parece común que se eduque a todo el mundo, pero en realidad eso no era así en el mundo antiguo. En el mundo antiguo los libres tenían derecho a la educación, los demás afuera, digamos, ¿no? ¿Cuándo la educación se generalizó y cuándo fue una cuestión para todos? Bueno, en la Edad Media, o sea, en la cristiandad. En la cristiandad fue cuando se pusieron las escuelas palatinas, las escuelas episcopales, las escuelas de los monasterios, etcétera, ¿no? Y se quiso educar a todos. O los hospitales, por ejemplo. ¿Quién fundó los hospitales? La Iglesia. No lo van a decir, claro, pero es así. La Iglesia fue la que fundó la beneficencia, digamos así. ¿O quién se dedicó a los leprosos? La Iglesia. ¿O quién se dedicó a redimir a los cautivos? La Iglesia. La orden de los mercedarios, ¿no? Y así un largo etcétera, que uno dice, ¿cuál fue en definitiva la que salvó la civilización? Hizo de la civilización una civilización humana y también con orden al cielo y a la eternidad. La Iglesia. Es decir, la Iglesia con la cristiandad restauró el orden natural y lo ordenó al orden sobrenatural. Es decir, nos hizo pensar que está bien, tenemos que pensar en el de al lado, tenemos que pensar en el prójimo, pero eso lo hacemos pensando en que ese prójimo tiene que llegar al cielo, tiene que llegar a la eternidad. Por eso el móvil de la vida cristiana tiene que ser la caridad. No solo en mi vida personal, sino en la vida familiar y en la vida política, digamos, en la vida social, en la vida de la comunidad. Tiene que ser la caridad. El Papa Pío XI, en su encíclica social, que se llama Quadragesimo Anno, recuerda esto: todo el problema de la vida social se soluciona con la caridad.
Y es esto lo que quiere decir, porque en la cristiandad, en el orden social cristiano, entonces hubo leyes y normas para defender la práctica social de la caridad. Eso eran los gremios, que no es lo que hoy se entiende con el concepto gremio, ¿no? Pero los gremios surgieron en la Edad Media. ¿Y para qué surgieron los gremios en la Edad Media? Bueno, para que se junten los zapateros, los herreros, los carpinteros, todos los que hacían oficios, y todos ayudaran mutuamente para que así mejor consiguieran sus fines. Eso es la caridad. Y eso se ordenaba al cielo. Eso es la caridad. ¿Cuándo fueron abolidos los gremios? En la Revolución Francesa. Así fue, una ley Chapelier. Así que, por lo tanto, la caridad es la corona de toda la vida cristiana y tiene que ser incluso practicado de modo social. Claro que esto es lo que hoy no vemos, lamentablemente. ¿Y por qué? Bueno, recién hice referencia a la Revolución Francesa. El liberalismo justamente tuvo otro norte de vida social. Ya no es la caridad, sino que era la usura, es decir, la avaricia. Entonces, ¿quién era el más importante? ¿El que tenía más dinero? Entonces, ahí era el más importante. Entonces, era el rico en contra del político, por ejemplo. Entonces, se empezó a atomizar, a dividir la sociedad y a poner otro norte. Lamentablemente, eso es lo que hoy pasa, ¿no? Entonces, a veces parece que la caridad a uno lo tiene que ordenar desde lo más hondo del corazón, ¿no? Para que desde el corazón uno cumpla el bien y deje de hacer el mal. Bueno, evidentemente en el mundo que hoy vivimos es un mundo que, como no tiene caridad y no tiene un orden de cada uno desde sí mismo, entonces tienen que imponerle exteriormente un orden. Es como, para poner un ejemplo, ¿no? Un hueso quebrado, ¿no? Si yo tuviera la pierna quebrada, entonces tengo un yeso. Si me sacan el yeso, entonces me sale un hueso por acá y el otro por allá, digamos, ¿no? Entonces me tienen que poner un orden exterior como un yeso hasta que mi pierna esté sana, ¿no? Bueno, esto mismo pasa con el mundo moderno. Como no tiene una firmeza con la caridad, entonces tienen que poner una vigilancia exterior. Entonces está el policía, está la cámara de seguridad, está esto por acá, está aquello por allá, ¿no? Pero en realidad el hombre debería ser virtuoso sin policía y sin cámara de seguridad. Obviamente no tengo nada contra los policías, ¿no? Lo que quiero decir es que el hombre no tiene firmeza interior. ¿Por qué? Porque tiene que ser vigilado, ¿no? Entonces parece que si el hombre está solo y dice nadie me ve, entonces me lo robo y me lo llevo. Eso no es caridad, así de simple, ¿no? Por lo tanto, el liberalismo puso este norte en el mundo, ¿no? El norte de la usura, el norte de la avaricia, ¿no? Que no es el norte de la caridad. Y después del liberalismo vino el comunismo, y el comunismo puso como norte el odio, porque el comunismo sostenía que la lucha de clases es el motor de la historia. Entonces, ¿qué era lo más importante? Unos contra otros, ricos contra pobres, proletarios contra asalariados, no sé, proletarios o asalariados contra los capitalistas, ¿no? O indígenas contra hombre blanco, y así, uno contra otro. Ese no es el norte de la sociedad. ¿Cómo el norte de la sociedad va a ser el odio? O la envidia, ¿no? Porque aquel tiene y yo no tengo, entonces yo si puedo le hago la trabada que el otro. ¿Cómo va a ser ese el norte de la sociedad, la envidia? Eso es lo que introdujo el comunismo. El norte ahora es el odio o la envidia, muy lejos del orden social cristiano. Fijémonos, por ejemplo, acá un famoso, que lo tienen por prócer, lamentablemente, Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, dice esta frase: el Estado no tiene caridad porque no tiene alma. Si los pobres se tienen que morir, que se mueran. Punto, literal, Sarmiento. Y uno dice, ¿eso puede ser un político? ¿Eso es un prócer de la Argentina? Bueno, porque era masón, ¿no? Masón de grado 33 y liberal, ¿no? Bueno, por eso está así la Argentina como está, digamos, ¿no? Con esa gentuza que nos ponen como modelo, digamos, ¿no? Por lo tanto, nosotros vemos que este no es la caridad, no es lamentablemente el orden social actual, como se ha alejado de la cristiandad, ¿no? Entonces ya no tienen la caridad como alma de la vida pública, sino que lo más importante ahora es o la avaricia, o el dinero, o el odio, o la envidia, no sé, o podemos poner la lujuria, o 10.000 ejemplos más, digamos, ¿no? Lamentablemente.
Por eso nosotros tenemos que aspirar a que nuestro obrar sea siempre con la caridad y por la caridad. Nosotros tenemos que aspirar a que nuestro obrar siempre sea según el querer de Dios. Ante todo en nuestra vida privada, pensando ante todo en nuestra vida personal, pensando ante todo que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, si estamos bien confesados, y amar al prójimo por amor a Dios, amarlo al prójimo para que juntos con mi hermano que está enfrente lleguemos al cielo. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo por amor a Él. Segundo lugar, tenemos que intentar que eso lo llevemos a la vida familiar, de tal manera que con mi familia todos nosotros lleguemos al cielo. Esa es la función de los padres. De los padres es juntar a los hijos en la eternidad, traerlos a la tierra, pero llevarlos al cielo. Así que la vida familiar tiene ese sentido, ¿no? Que la caridad sea lo que rija nuestra familia y rija nuestro orden incluso de cada día. Y una vez que la familia rige la caridad y rige ante todo el amor a Dios, entonces llevar eso a la vida social, de tal manera que nosotros obremos el bien, no simplemente porque me vigilan y me van a retar si no lo hago, ¿no? El policía, mi superior en el trabajo o el que fuere. No, yo lo hago simplemente porque quiero amar a Dios. Lo hago simplemente porque estoy convencido que hay que hacer el bien y hay que evitar el mal. Lo hago en definitiva porque el bien es difusivo, porque el bien se difunde. Pidamos entonces a Nuestra Señora esta gracia, que nosotros podamos tener a Dios en lo más hondo del corazón, que vivamos siempre en gracia de Dios y que pensemos que el bien tiene que siempre practicarse. Tiene que hacerse porque en definitiva el que más imita a Jesucristo en esta vida, que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz, es el que estará en la eternidad amándolo para siempre. Que la Virgen Santísima Nuestra Señora nos conceda a nosotros la gracia de practicar la caridad. Y aunque sea algo contracultural, aunque todos hablen bien del amor, sin embargo vemos que la caridad no se practica muchas veces, ¿no? Que nosotros intentemos imitar a nuestro Señor, que intentemos amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo no simplemente porque voy a obtener un rédito, sino amarlo para el cielo, para que nos encontremos junto con Dios, alabándolo para siempre.